hasta aquí nos ayudó el Señor. En el capítulo 12 del Evangelio de Juan, comenzando en el verso 20, hay algo interesante que sucedió. Resulta ser que en una de las fiestas, que es la fiesta de la Pascua, subió mucha gente para adorar al Señor, y entre ellos llegó un grupo de griegos. Cuando hablamos de griegos, no resulta algo interesante, no resulta algo novedoso, nada importante, al contrario. Los judíos tenían una definición bien clara acerca de que de los judíos vendría la salvación y que sin duda el Mesías vendría de los judíos. O sea, cuando estamos hablando de los gentiles, y en este caso de los griegos, hablar de griegos al pueblo judío no era nada agradable. Estamos hablando, si alguno se recuerda, cuando estudiamos acerca de la dedicación del templo, antes de la dedicación hubo una profanación del templo. Y quien llevó a cabo la profanación fue un general de ejército llamado Antíoco Epífanes, un griego que resultó ser algo abominable cuando dice que sacrificó animales inmundos en el altar del templo y puso toda clase de ídolos de los gentiles dentro del templo, a tal manera que bloqueó al pueblo de Israel de poder entrar al templo, lo profanó, les prohibió hablar en hebreo, solamente podían hablar en griego, o sea, los helenizó, les prohibió todo tipo de sacrificio, no podían leer la Torá, no podían leer la Biblia, no podían circuncidar a los niños cuando nacían, o sea, no podían, en cierta manera fue una explosión, un cambio total y radical. Ahora, vemos en este pasaje bíblico del capítulo 12, verso 20, gloria a Dios, dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta de la Pascua. Cuando dice ciertos griegos, no sabemos qué cantidad, puede ser 2, 3, 4, lo dice en término plural. Pero dice que estos griegos estaban interesados, sumamente interesados, no solamente en haber subido a Jerusalén para adorar a Dios, sino querían conocer personalmente a Cristo. O sea, no leo ningún pasaje anteriormente o posteriormente de esta magnitud, de este interés. Estamos hablando de unos griegos que subieron a Jerusalén y estaban interesados en conocer personalmente a Cristo. Y se le acercaron a Felipe de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Desde el verso 21, ahora viene el 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y entonces Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. No sé si puedes imaginarte la escena. Este grupo de griegos se le acercan a Felipe, a uno de los discípulos, y le dicen, queremos ver a Jesús. Felipe, un poco confuso, no dice confuso, pero se debe entender, se lo dice a Andrés, y Andrés y Felipe entonces deciden ir a llevárselo o a mencionarle a Cristo. Hay unos griegos que te quieren conocer. Las palabras de Jesús, verso 23, las palabras de él. Dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado. Fíjense, este acontecimiento despierta una palabra que dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, hasta aquí no hemos visto nada parecido, pero de repente en el momento específico aparecen estos griegos que querían conocer a Cristo. Para Cristo no hay ninguna sorpresa, nadie puede sorprender a Cristo, Él lo sabe todo. Él sabe lo que va a suceder. Él cuando llega a un lugar, Él va con propósito. Él cuando llegó al estanque de Betesda sabía que había un hombre que tenía 38 años paralítico en aquel lugar. O sea, nada lo sorprende, todo lo conoce, todo lo planifica, todo lo tiene bajo control. Pero de repente ahora estos griegos no es que sorprenden a Cristo, sorprenden a los demás. Y posiblemente si usted estudia la Biblia te darás cuenta que esto no es normal, de que unos griegos para esta fecha estén interesados en conocer a Cristo. Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Diga a tu vecino, Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Él puso en el corazón de aquellos griegos conocer a Cristo, así como Dios puso en mi corazón y el tuyo venir esta noche acá a alabarlo y bendecirlo. ¿Alguien puede decir amén? Si ustedes son curiosos, y creo que en la Biblia cuando estamos leyendo deberíamos ser sumamente curiosos, hay un pasaje, déjenme ver si lo tengo por acá y para que lo ponga en la pizarra también, que aparece en Marcos capítulo 7, verso 24, que dice la escritura que levantándose de allí, hablando del maestro, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. No pudo esconderse.
¿Habrá algo imposible para Cristo? ¿Habrá algo imposible para Dios? Dice que Él procuró que nadie lo molestara, o sea, que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. ¿Por qué no pudo esconderse? Hay un versículo que dice, el que a mí viene, yo nunca lo echo fuera. Había una mujer griega. ¿Por qué sé que es griega? Vea el verso 26 cómo comienza. El verso 26 dice, la mujer era griega. Fíjense, de nacionalidad Sirofenicia. Yo con calma lo encuentro, Sirofenicia. Gloria a Dios. Si no me tupo yo mismo y no saco del hoyo. Sirofenicia. Siro por una parte se refiere a Siria y Fenicia por Fenicia. O sea, tenía esta combinación. Y dice la Escritura que ella también estaba interesada en ver a Cristo. Interesada de una manera que lo podemos decir en mayúscula. Alabado sea el Señor. Y fue en busca del Maestro. Y los discípulos también tuvieron su parte. Al Señor decirle que Él quería descansar, que nadie lo supiese. Y dice la Escritura que no se pudo esconder. Es la insistencia, como dice la palabra, la perseverancia, el poder tocar la puerta, como la viuda y el juez injusto que tocó tanto la puerta, que dice, hazme misericordia, y dice, no porque yo tenga compasión por ella, sino porque me molesta de continuo, le voy a hacer justicia. Alabado sea el Señor. O sea que esta mujer griega, interesada en conocer a Cristo, para pedirle a Cristo, la Escritura dice claramente que el Señor la atendió. Ahora, ¿cuál era el gran problema? Si ustedes se fijan, hay pasajes bíblicos donde se muestra un serio problema. Esta mujer griega tenía un corazón, pero tenía una hija también. Una hija que estaba siendo afectada por un demonio. Alabado sea el Señor. Y ella le rogaba que echase fuera de su hija aquel demonio. Las palabras de Jesús, algunos dicen palabras fuertes. Las palabras de Cristo que le dijo en el verso número 27. Pero Jesús le dijo, deja que primero se sacien los hijos, los judíos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselos a los perrillos. Hay quien dice, de mejores lugares me han botado. Pero si vienes a ver, era el mejor sitio, el mejor lugar del mundo, era estar aquel día, en aquel momento y en aquel sitio, buscando al Maestro. Alabado sea el Señor. El que lo busca, dice la Escritura, lo halla. ¿Cuántos vinieron a buscar a Cristo aquí? Amén. Yo voy a hacer confesión de algo que aprendí hace un ratico. Me daba la impresión, fíjate, tuve que corregir un poquito un dato, porque a veces cuando estamos leyendo la Escritura tenemos que corregir algunas cosas. Yo pensaba que Tiro y Sidón, Cristo nunca había estado allí. ¿Por qué? Cuando Él dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, si en ti se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Tiro y en Sidón, o sea, hubiera tiempo para que se hubieran arrepentido. Déjenme parafrasear. O sea, ay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, que los milagros que se han hecho en ti han sido muchísimos. Hubiera tiempo ya en Tiro y Sidón, si los milagros se hubieran hecho, de que ellos se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. O sea, como diciendo, no se hicieron muchos milagros en Tiro y Sidón. Pero aquí recoge la Escritura, porque yo pensaba, ¿habrá estado Cristo en Tiro y Sidón? ¿Saben ustedes dónde queda Tiro y Sidón? Estamos hablando al norte del Monte Carmelo, pegado al mar Mediterráneo. O sea, estamos hablando de muy lejos de Galilea, que era el centro de atención, y de Judea. O sea, estamos hablando de algo que pertenecía más bien a los gentiles. E interesantemente, esta mujer supo que él estaba en Tiro y en Sidón, y lo buscó, y fue para allá, y lo encontró. Pero ahora el Señor está diciendo, no está bien que le demos la comida, el pan a los hijos, se lo quitemos a los hijos para dárselo a los perritos. Y yo pregunto, si tú fueras esa mujer y te tratan de esa manera y te dicen esa palabra, ¿te hubieras quedado allí o te hubieras ido? Fíjense, el maestro le dijo, no está bien que le demos el pan de los hijos a los perros. ¿Qué le dijo? ¿Qué le quiso decir? No parece una palabra muy alentadora, no parece muy, ¿cómo decirles? No parece muy especial la palabra, al contrario, era como cierto desprecio. Ustedes se recordarán que dice, a los suyos vino. O sea, a la descendencia de Abraham vino, pero la descendencia de Abraham no quiso escucharlo. Más a todos los que creen en su nombre, le ha dado potestad para que sean hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Pero para esta fecha, fíjense que este pasaje es antes del primero que leí.
cuando dice que en la fiesta de la Pascua había unos judíos interesados por Cristo, fueron donde Felipe, y Felipe donde Andrés, para entonces les hizo al maestro y le dijeron: maestro, hay unos griegos que están interesados en conocerte. Ya él anteriormente había tenido este trato con esta mujer griega y en cierta manera pareciera como un desprecio. No está bien darle a los perros la comida de los hijos. Yo te pregunto, si hubiera sido yo, hubiera sido tú, y de repente sientes ese maltrato, ¿te hubieras quedado en ese lugar? Si quieres lo dices, si no te quedas callado, o si no me mueve la cabeza. No, sí, como quiera. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿qué hubiese pasado si esa mujer se hubiera enojado y se hubiera ido de aquel lugar? ¿Qué tiempo llevaba la hija de esta mujer? Dice, bajo el efecto de un demonio. Yo no sé si usted ha visto un endemoniado. A mí nunca se me olvida, ni se me va a olvidar, en estos trailers que están acá atrás, no sé si quedarán todavía, había un señor que la hermana nos llamó para que fuéramos a orar por su hermano, que para ella estaba endemoniado. Ahora, cuando yo llegué al trailer, yo estoy cerca del trailer, ya me habían dicho estas cosas, la hermana y yo nos preparamos un poquito, oramos, o sea, le pedimos a Dios que nos usara. Cuando yo estoy parado al lado del trailer, el trailer se siente casi así, constantemente moviéndose. Me disculpan por eso. Y yo no sabía que era aquello, hasta que de repente me abren la puerta. Y cuando me abren la puerta, veo un hombre desnudo completo que se tiraba por un lado y para otro. Y no se le entendía nada de lo que hablaba. La hermana arrancó orando y yo apoyándole en oración. Nos dimos cuenta de que yo era muy fuerte. Alaba a Dios. Yo nunca, en mi experiencia, nunca había tenido algo parecido. Fíjense, si ustedes vienen a ver, se parece un poco al endemoniado de Gadara. Desnudo, estaba desnudo y no paraba de un lado para otro. La hermana, para que comiera, fíjense esta palabra, la hermana, para que su hermano comiera, le ponía pedacitos de comida en diferentes lugares para que él fuera cogiendo y fuera comiendo. Porque no tenía fundamento para sentarse y para comer. Hasta yo llegué a preguntarle, ¿y él no duerme? Y dice, muy poco, casi todo el tiempo así, de un lado para otro. Mis hermanos, algunos quizás querrán saber qué sucedió. Bueno, yo también arranqué orando, arranqué reprendiendo, hice todo lo que aprendí. A veces cuando ya, no sé si alguien me pueda entender lo que voy a decir, a veces como queremos hasta imitar en cierto momento lo que ha hecho otro. A veces tiramos nuestras patadas en el piso, diablo, fuera, te echamos fuera en el nombre de Cristo, pero el diablo es como si ni le importara lo que estamos haciendo. Y estuve ahí dando gritos, y estuve reprendiendo, y estuve creo que 25 minutos, hasta que me cayó una frustración terrible. La hermana comenzó de nuevo a reprender. De cierta manera nos sentimos los dos como que, o sea, quizá alguno dirá, pastor, hazte campeón aquí, dile que me echaste para afuera. Estoy diciendo la verdad. Y salí y me senté en la escalerita del tren. Y la hermana se quedó conversando y aquel hombre de un lado para otro, de un lado para otro. Y me quedé como meditando, pidiéndole a Dios que me ayudara a entender por qué me trajo aquí y cuál es el propósito. Y es algo como si me ministrara el corazón, como que en mi mente había, tú vas a reprender el demonio sale y la gloria es para ti. Simplemente. Y me quedé con aquello en mi corazón y volví a entrar. Y comencé a decirle palabras al hombre, no al demonio, palabras al hombre. Y dice, yo sé que tú me escuchas, yo sé que tú vas a atender y vas a conocer lo que te voy a decir. Cristo nos trajo acá, es el único que te puede libertar. Y ahí comencé y poco a poco le dije a la hermana, tráeme la ropa interior, se la puse, le puse la ropa interior, le puse el pantalón, le puse un pullover y comencé a orar con él. Y llegó un momento que se tranquilizó y la hermana dice, esto yo nunca lo he visto. Y ahí me doy cuenta de que el Señor quería que nosotros nos humilláramos, que no fuéramos como los campeones que vamos a echar fuera un demonio. El único que puede echar demonio es Cristo. Y a través de su poder, a través de su cobertura es que podemos echar, no por nosotros, no porque somos Pablo, ni somos Pedro, ni somos, alabados sea el Señor. O sea que creo que conocí un endemoniado y creo que conocí la liberación de un hombre, porque después la hermana nos llamaba y nos decía, mi hermano está diferente, mi hermano ha cambiado. O sea, Dios hizo la obra, no fue ningún pastor, fue Dios quien hizo la obra. ¿Cuántos creen que Dios hace la obra? Todavía la sigue haciendo, para que nadie se jacte, para que nadie se lleve su gloria.
Él es el que se lleva totalmente la gloria. O sea, estamos hablando de un caso difícil, de un demonio. Cristo echa fuera a los demonios. Es una de las especialidades grandes. Alabado sea el Señor. ¿Se recuerdan cuando Él llegó a la tierra de Gadara? Salió al encuentro el demonio y el demonio enseguida lo reconoció. Jesús, hablando de Cristo, ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Altísimo? No nos atormentes, no nos saques de esta región. Alabado sea el Señor. Y Cristo no entró en contienda, simplemente le dijo, sal de él. Después que le preguntó, ¿quiénes son ustedes? ¿Cuántos son ustedes? ¿Cómo se llaman? Y después lo echó fuera. La Escritura habla de que el Señor echa fuera los demonios. O sea, este pasaje de Marcos capítulo 7 es un poco anterior de Juan capítulo 12, cuando van y le dicen unos griegos, queremos conocer al Maestro, y Jesús dice las palabras, ha llegado la hora del Hijo de Dios, en que debe ser glorificado. Y Cristo se glorifica. Yo no sé si ustedes saben que Él se glorificó. Dice la palabra en la oración que hizo al Padre: Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y el Padre dijo, me glorifiqué y me glorificaré una vez más. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora fíjense en algo que interesante. Hechos de los Apóstoles capítulo 6. La iglesia había comenzado. Ya habían anécdotas, ya habían testimonios poderosos. Yo creo que los tuyos y los míos podemos contarlos como que el Señor todavía ha extendido su brazo para ayudarnos. Amén. Su brazo no se ha cortado para bendecir a su pueblo. Ya había comenzado la iglesia en Hechos de los Apóstoles capítulo 6. Y dice, en aquellos días la iglesia crecía, se multiplicaba. Pero dice, en aquellos días, como creciera. Dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud, a los discípulos, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues ahora, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Y cuál era el trabajo? Atender las viudas de los griegos. Hubo algo desagradable, un incidente desagradable, como diciendo, atienden a los judíos, pero no atienden a los griegos. Estamos hablando de la iglesia inicial, la iglesia primitiva. Esto no era edificante, de ninguna manera ayudaba para nada. O sea, había que darle solución a este problema. Entonces se reúnen los apóstoles y dice, llamemos a 7 jóvenes con testimonio lleno del Espíritu para que ellos atiendan esta necesidad, para que nosotros sigamos predicando la palabra mientras ellos atienden las mesas. Y uno dice, ¿y para qué hace falta ser lleno del Espíritu para atender una mesa? Cuando hay un conflicto, no puede ir cualquiera. Tiene que ir alguien revestido del poder del Señor. Y uno dice, pero eso no es importante. Ellos lo consideraron muy importante. Satanás estaba ganando, ventaja sobre este problema. Ahora, fíjense en este detalle que quiero compartir. Ellos nombraron a 7 jóvenes. Fíjense los nombres que se mencionan en el verso 5, capítulo 6, verso 5. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud, y dice, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Nicolás, que dice que era prosélito de Antioquía. Si empiezo por debo mostrarte algo. Cuando dice que Nicolás era prosélito, el prosélito es el que se hace, no lo es, pero se convierte como un judío. Es, por ejemplo, como algunos de nosotros nos hicimos ciudadanos americanos, siendo de otros países, nos hicimos prosélitos, de otra nación. Si se fijan, los nombres de los 7 que se mencionan aquí no son nombres judíos. Los que se mencionan aquí son nombres de griegos. O sea, ¿qué mejor para atender a los griegos que los mismos griegos? Y para que no haya desavenencia, para que no haya discusión, para que no haya diferencia. O sea, un equilibrio. Alabado sea el Señor. Pero estos 7, no importa de qué país eran, estos 7, dice la Escritura, que el Señor los usó de una manera muy especial. Y empezamos por Esteban. Todos hemos leído el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando dice la Escritura que Esteban, lleno del Espíritu, dice, los hebreos contendían con él, con la Escritura, no podían resistir la sabiduría y la gracia que había en este joven. Y la palabra nos enseña que fue tan grande
debemos decir, el sentirse pequeñitos al lado de la gracia, de la sabiduría de Esteban, que ellos entonces cerraron sus oídos y arremetieron contra él y lo apedrearon. Estoy ya dando unos pasos bastante grandes para que poder llegar al punto donde quiero compartir con ustedes. Y dice la Escritura que arremetieron contra Esteban y lo mataron a pedrada. Y conocemos la historia y conocemos el testimonio. Cuando dice la Escritura que el Señor, oímos de la palabra de la boca de Esteban que dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Las mismas palabras de Cristo cuando lo estaban crucificando. O sea, no hay dudas de la clase de joven, de testimonio que tuvo al final de su vida. Ahora, dice que después de la muerte de Esteban hubo una gran persecución, y dentro de la persecución sale Felipe, uno de los 7 diáconos, uno de los 7 griegos, y dice la Escritura que Dios lo usó en una manera preciosa cuando hubo un gran avivamiento en Samaria, a tal punto que sorprendió a los mismos apóstoles, y mandaron a Pedro y mandaron a Juan para reconocer lo que estaba sucediendo en Samaria. Se me fue el nombre de la ciudad. Y dice la Escritura que fueron y dice que vieron la gloria de Dios. Y dice la palabra que cuando ya estaba en el punto máximo de avivamiento, el Señor le dijo a Felipe: sal de aquí y vete al desierto de Judea, y allí se te dirá lo que vas a hacer. Hasta que se encontró a un etíope que iba en un carro, y dice la palabra que el Señor le dijo: acércate a ese carro. Y cuando llegó se lo encontró leyendo o tratando de entender el libro del profeta Isaías, y le dice: Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y dice la palabra que le abrió las Escrituras, y dice de tal manera, a tal punto de que este hombre se convirtió, y cuando vio agua en el desierto, que no es nada fácil, o sea, todo lo tiene todo bien organizado, le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice que Felipe le dijo: si bien crees, bien puedes. Y fueron a las aguas y se bautizó, y el Señor lo tomó, y dice que Felipe desapareció y apareció como a 11 millas de ese lugar. Y de ahí fue subiendo poquito a poquito hasta que llegó a Cesarea de Filipo, donde se estableció, donde el apóstol Pablo llegó a visitarle, donde tuvo 4 hijas, y dice que eran profetisas las 4 hijas. Ahora, vamos a ver algo, y quiero que lo veas conmigo, en el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles. Después de aquella persecución, dice, muchos hermanos habían sido esparcidos a causa de la persecución. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 19. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo como motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, y no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, esta Antioquía de Siria, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Fíjense la palabra. Habían salido huyendo por causa de la persecución. Y dicen los hermanos, los cristianos, los que eran de la iglesia primitiva, dice que iban predicándole solamente a los judíos. Pero cuando llegaron a Antioquía de Siria, dice la Escritura que había un grupo de griegos, y estos no quisieron predicar la palabra. Pero dentro del grupo había algunos que no eran naturales de Israel, sino que dice que eran de Chipre y de Cirene, o sea, del norte de África. Y estos no tuvieron ningún problema, no tuvieron ninguna dificultad en predicarle a la palabra. Y dice que se convirtieron con la prédica, por la prédica de ellos. Dice que se llenaron, dice muchas, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Yo les pregunto, si no hubiera allí un grupo que no le era ningún problema, ninguna dificultad predicarle a los griegos, ¿qué clase de pérdida, qué desperdicio si no hubiese alguien que les predicara? ¿A quién le vamos a predicar? ¿A los que nos caen bien, los que simpatizamos con ellos? ¿O le vamos a predicar a todo aquel que Dios ponga delante de nosotros? Yo estoy claro, y ustedes también, de que al parecer se mantenía como cierta raíz de diferencia, de contraste entre judíos y griegos. Pero el apóstol Pablo llegó a decir: ya no hay judío y ya no hay griego, todos somos iguales, no hay diferencia. Y estos que no eran judíos, que no eran naturales de Israel, sino que eran de Chipre y de Cirene, o sea, del norte de África, no tuvieron ningún problema en predicarle a los griegos. ¿Saben ustedes quién es la iglesia de Antioquía de Siria? ¿Alguien ha estudiado un poquito la iglesia de Antioquía de Siria? Para que tengan una idea,
le pudiéramos llamar el cuartel general del cristianismo, mucho mayor que la iglesia de Jerusalén. La palabra dice, y se lo dejo como tarea para que lo quieran después compartir, lo puedan leer y estudiar. La escritura dice que estaba Saulo de Tarso, o Pablo estaba en Tarsis, en su ciudad, cuando Bernabé fue en busca de él. ¿Y lo trajo para dónde? Lo trajo específicamente a la iglesia de Antioquía, que había nacido con un grupo de griegos. O sea, nació esta iglesia con griegos, pero Dios comenzó a derramar de su gracia y a derramar de su gracia, y ahora Bernabé va en busca de Pablo y trae a Pablo, y dice que la escritura, que hubo un avivamiento a tal punto, a tal magnitud, que dice que el Señor le dijo a los hermanos cuando estaban en ayuno y oración: sepárenme a Pablo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. Todos los viajes misioneros del apóstol Pablo, todos los viajes misioneros comenzaron en Antioquía de Siria, y cuando terminaba en Antioquía de Siria. Antioquía de Siria se convirtió, la iglesia de Antioquía se convirtió en la casa, en el lugar donde Pablo pastoreaba, o sea, en un punto, en un sitio estratégico, si pudiéramos llamarlo de esta manera, donde miles, cientos y miles de personas se convirtieron basado en la doctrina, en la enseñanza, en el fundamento de esta iglesia, en el poder que Dios desató sobre los hermanos de Antioquía de Siria. Si no hubiese alguien con deseo de predicar, qué desperdicio, qué problema. Pero creo que todavía hay alguien que no le importa la nacionalidad, ni el color de la piel, ni el lenguaje. Todos estamos interesados en ganarnos, aunque sea un alma, para Jesucristo. Lo que estuvimos el jueves acá, estuvimos hablando de la gran comisión, del llamado a predicar el evangelio, porque se termina el año 22, y tal vez si lanzamos la pregunta de cuántas almas te ganaste para el Señor, de repente puede ser que te quedes mal, te sientas mal, porque dice: no me he ganado ni siquiera una sola alma para el Señor. Si le preguntara cuántos han traído alguna visita para la iglesia, para que se siente aquí como ustedes y escuchen palabra de Dios, y tal vez se sientan mal porque tampoco han traído ninguna visita. Algunas veces me han dicho: pastor, son tan duros que no se convierten. Y yo quiero decirle: no hay gente dura, hay cristianos flojos. No sé si le gustó o no lo que dije. No, hay gente muy dura, no es que sean duros, es que a veces somos demasiado flojos. Y muy fácilmente rendimos y tiramos los guantes y no seguimos peleando. A veces cuando alguien se quiere burlar de nosotros, simplemente hasta ahí llegamos y decimos el versículo: no le voy a echar las pelas a los puercos y no le voy a predicar más. Alabado sea el nombre del Señor. Si a ti te hubiera tocado Saulo de Tarso para predicarle, ¿cómo hubiera sido tu conducta y tu testimonio? ¿Cómo hubiera sido tu forma de actuar para con él? Alabado sea el Señor. O sea, nos puede tocar casos difíciles, pero para Dios no hay gente difícil, no hay guapos, no hay prepotentes. Dios no le tiene miedo a nadie. Él, cuando llama a alguien, sabe a quién está llamando. Quizás el background de algunos de ustedes era terrible. No voy a meterme en este tema, pero es posible que si diéramos testimonio de quién eras tú, quién era yo antes de conocer a Cristo, pareciera imposible de que nosotros nos hubiéramos convertido. El hermano Wilson, que ha estado varias veces aquí, él estuvo en mi casa. Mi mamá le pidió de favor que se quedara las noches que iba a estar de campaña, que se quedara en mi casa. Y a mí no me gustó mucho aquella idea, porque cuando yo llegué a mi casa, mi cama, mi cuartico estaba ocupado. Y yo le pregunté a mi mamá: ¿y este quién es? ¿Y dónde salió? Dice: ese es un ministro, es un evangelista. Yo le invité y le di tu cama, así que tú vas a dormir en un sillón. Al siguiente día, Wilson me estaba esperando para predicarme el evangelio. Ahí tuvimos algunos encuentros, ahí tuvimos algunas palabras, ahí lo rechacé por cierta forma, o sea, como que me comporté un poquito molesto, no porque me quitara la cama, sino porque también me querían forzar para que yo conociera a Cristo. Y nada, no hubo ningún avance. Al otro día dije yo: voy a llegar a mi casa a las 12 de la noche, como estamos esperando aquí a las 12 de la noche, voy a llegar a mi casa a las 12 de la noche, para que ese hombre, si todavía está en mi casa, esté dormido. Y cuando yo voy a abrir la puerta de la casa, me abren la puerta. ¿Y quién era? Wilson. Estoy aquí esperándote para hablar del evangelio. Bueno, no hubo ventajas, no me convertí. En cierta manera lo que hice fue discutir. Cuando pasaron los años,
Lo que uno no se da cuenta es que alguien siembra la semilla. Alguien siembra la semilla, otro lo riega, pero el crecimiento lo da Dios. La semilla que Él me sembró pareciera como que no germinó, como que no tenía efectos ninguno sobre mi vida, pero algo hizo en mí, algo que no pude evitar. Cuando Dios hace algo en ti, tú no lo puedes evitar. Dios pone en nosotros el sentir, el deseo. Alabado sea el Señor. Y un día estando aquí le dije la historia, le hice recordar, le dije: Wilson, no sé si te acordarás de mí en tal lugar, para tal fecha, mi mamá te invitó a mi casa y te dio mi cama. Yo diciéndole las cosas para que supiera y se acordara de la escena. Y me dice: tú eres el hijo, y así me explicó, de Soy la Cabrera. Y dije: ese soy yo. Y ahí me aproveché y le dije: Wilson, ¿tú crees que para aquella fecha tú creíste que yo me iba a convertir? Me dijo: no, de ninguna manera. Entonces esto es un milagro, porque no solamente me convertí, sino soy un ministro del Evangelio y estoy predicando el Evangelio hace mucho tiempo. Por la semilla que tú sembraste y otros sembraron y el crecimiento que dio Dios, aquí estoy. O sea, qué bueno que el Señor tiene siempre la razón, y siempre, aunque estemos en desacuerdo en predicarle a alguien, te imaginas que de repente alguien te caiga mal. Puede ser tu jefe, tu vecino, puede ser alguien que te atormenta, puede ser lo que dice el Salmo 23, el angustiador que está ahí para angustiarte. Amén. Y que Dios te mande a predicar la palabra, ¿qué tú harías? Eso me sucedió con el vecino de al lado de mi casa. El vecino de al lado de mi casa llamó a la Telephone Company donde yo trabajaba, a la antigua Telephone Company, y dijo estas palabras al jefe. Le dijo: ahí trabaja fulano de tal, y él no pertenece al partido, él no pertenece a la Juventud Comunista, él no pertenece a esto, él no pertenece a nadie. ¿Quién le dio autoridad para que trabajara en la compañía de teléfono? Y aquello terminó en que yo caí hasta preso. Terminé preso. Ahora, cuando yo salgo de la prisión, inevitable es que yo me encuentre con ese hombre. Es vecino conmigo. Es inevitable. Y yo me fui preparando día tras día, del tiempo que estuve preso hasta el tiempo que lo volví a ver. Me fui preparando psicológica, espiritualmente, de todo tipo. Yo mismo me predicaba, yo mismo me daba terapias. Tienes que enfrentarlo. Y llegó el bendito día en que me lo encuentro en la carretera. El carro no lo arrancaba, y de repente, ¿qué hice? Empecé a empujar el carro de él. Cuando él me mira por el espejo y se da cuenta que soy yo creo que se asustó. Yo creo que se asustó. Y cuando él se baja, que logró arrancar el carro, fui, lo abracé y le di un beso en la mejilla. Él no sabía qué hacer. Él no me respondió palabra. Él se quedó totalmente frisado. ¿Sabe una cosa? El amor está por encima del odio y del rencor. El amor cubre multitud de pecados. Si nosotros con interés le predicamos a la gente para que se convierta, y este año debiera ser el año del gran avivamiento, en el sentido del año de la bendición, de la gran comisión, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, realmente les digo, no hay quien le robe ese premio. Al que gana un alma para Cristo, no hay quien le robe ese premio, y tiene una gran recompensa. Así que, qué bueno que a los griegos también se les predicó, y que los griegos se interesaron por Cristo, y Cristo se interesara por los griegos. Así como que se interesó por los judíos, se interesó por ti, se interesó por mí. Y hoy estamos aquí porque Él está interesado por nosotros. Y quiere que no estemos sin fruto, sino que demos fruto, y frutos en abundancia. Alabado sea el Señor. Mañana puede ser un día en que el Señor te dé una oportunidad. Mañana siempre está presente. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día que escuchamos palabra. Hoy es el día que podemos hacer algo por el reino, extender el reino de los cielos, porque el Señor está aquí y te está llamando. ¿Cuántos alaban a Dios?